Primeramente, es importante conocer pues un poco acerca del origen de esta bacteria, y es que hace más de un siglo los investigadores Smith y Townsend en el año 1907 identificaron Arobacterium tumefaciens como el agente causal del tumor de la vesícula coronaria, una de las enfermedades vegetales más graves que afectan a varias especies de cultivos alrededor de todo el mundo. Esta bacteria es transmitida por el suelo que induce crecimientos neoplásicos, es decir, una masa normal desordenada del tejido normal. Se ubica más que todo en las heridas de las plantas y esto hace que haya un límite del rendimiento del cultivo y el vigor del crecimiento sea menor. Por otra parte, cabe aclarar que Arobacterium tumefaciens no solamente es un fitopatógeno, sino que posee una característica muy particular y es que tiene la capacidad de transformarse genéticamente. Al conocer esta característica tan particular, ya en 1970 se demostró el segmento específico de DNA conocido como tDNA del plásmido inductor de tumores bacterianos. Este se encontraba presente en el genoma de las células infectadas. De este modo, Agrobacterium tumefaciens se destaca como el primer organismo capaz de transferirse genéticamente entre los reinos. En cuanto a su filogenia y taxonomía, Agrobacterium tumefaciens hoy en día se conoce por otro nombre, y es Rhizobium radiobacter. Es una bacteria que causa en las plantas dicotiledóneas unos tumores conocidos como agallas o también se pueden nombrar como tumores del cuello, que crecen más que todo en la zona donde se unen la raíz y el tallo. Esta bacteria es una proteobacteria alfa de la familia Rhizobiaceae, que incluye también a las fijadoras de nitrógeno que viven en la simbiosis con las legumbres. A diferencia de estas, Arobacterium tumefaciens es un parásito que, como ya lo dije, causa un grave daño a las plantas infectadas o a las plantas que tienen heridas. Ahora, ¿qué plantas infecta Arobacterium tumefaciens? Pues realmente este patógeno puede incluir tumores de agalla en una amplia gama de plantas dicotiledóneas que presenten una herida o una fisura por un insecto. Sin embargo, se ha identificado que aproximadamente 643 especies de 331 géneros han sido infectadas por ella. Entre los que más están se encuentra como la planta del cerezo, la del ciruelo, la del olivo y el sauce. Bueno, por otra parte, en el ciclo de vida, sabemos que Arobacterium tumefaciens es una bacteria enferma de bacillus flagelada que habita en el suelo. ¿Qué pasa en este caso? Ella, al estar en el suelo, luego pasa a penetrar al tallo o a la raíz a través de las heridas recientes de la planta. Luego de que eso sucede, estos tejidos de la bacteria se reproducen y las células afectadas tienden a dividirse con mucha más rapidez. Luego de ese paso, se da una sobreproducción de las células y eso da lugar a una forma, si le da una forma al tallo anormal. Crece una masa sobre de ella que hace que se parezca a un tumor. Luego de ese paso, la bacteria se desamina al caer al suelo debido a que a veces la riegan con agua o utilizan instrumentos que ya están contaminados y así nuevamente surge la propagación en otras plantas. Mecanismos de acción de la bacteria en tumefaciens. Arobacterium presenta tres características muy particulares que la hacen ser única en las procariotas. La primera, como ya lo dije, esta es que tiene la capacidad de transferir un fragmento de ADN a las células vegetales y tiene la capacidad de integrar su genoma en las mismas. La otra es que los genes de ese mismo DNA, aún procediendo de una bacteria, son reconocidos por la célula vegetal y logran expresarse. Y la última es que esta posee codificadores de las enzimas necesarias para metabolizar las opinas. ¿Qué son las opinas? Las opinas son nutrientes que se usan para detectarse entre bacterias.
Por lo tanto, estos genes también se encuentran en el plásmido TI, que fue el que mencioné anteriormente. En este caso, para poder realizar muy bien su mecanismo de acción, Arobacterium tumefaciens necesita 3 componentes genéticos necesarios para poder lograr la infección y la transferencia de DNA hacia las células vegetales. En este caso necesita genes de virulencia, es decir, los genes presentes en el cromosoma, necesita el tDNA, que es el plásmido, y una región de virulencia. Ok, por otra parte, Arobacterium tumefaciens no simplemente tiene un cromosoma circular, sino que también tiene un material genético extracromosomal de forma circular, como se puede evidenciar en la imagen. Este consta de un tamaño de 200 kilobases. Dentro de ellas está el DNA cromosomal bacteriano y el plásmido T del inglés tumor inducing, es decir, inductor de tumores. Este inductor de tumores presenta la región VIR, que son los genes de virulencia. Lo que está en amarillo es el borde izquierdo, borde derecho, un promotor y el tDNA, que es la región que transfiere al genoma de la planta. Como dato curioso, se han demostrado mediante análisis que existe un proceso de transferencia de la bacteria hacia las células vegetales de una secuencia de ADN llamada tDNA. Estos se encuentran presentes en el plásmido que poseen, como lo mencioné anteriormente. El mecanismo de acción de Arobacterium tumefaciens inicia cuando la planta sufre un daño mecánico. Las células del área dañada liberan una serie de sustancias conocidas como compuestos fenólicos. Estos son detectados por Arobacterium tumefaciens actuando como mensajeros que le indican el lugar para una posible invasión y posterior infección. Los estudios iniciales del mecanismo de acción de esta bacteria indicaron que los tumores presentaban diferentes alteraciones en el metabolismo de sus fitorreguladores y lo que hacen es sintetizar sustancias llamadas opinas. Estas son compuestos que las bacterias utilizan como fuente principal de carbono y nitrógeno. Etapa 1 de la infección. Existe una evidencia de la participación de diferentes proteínas que se codifican en el cromosoma bacteriano durante el proceso de reconocimiento. Específicamente, estos son los productos de los locis CHB, los cuales son esenciales para la adhesión de la bacteria a la pared celular vegetal. Etapa 2. Posteriormente, los compuestos fenólicos interactúan con una proteína en la membrana de la bacteria. Esta es VIR-A, la cual se autofosforila, o sea, se une a una molécula de fosfato, y actúa sobre la proteína citoplasmática VIR-G, fosforilándola. A su vez, esta modula la expresión de los genes de virulencia de la bacteria, o sea, el operón VIR, que está ubicado dentro del plásmido TI. Etapa 3. Luego se genera una cadena sencilla de DNA-T mediante la acción de dos proteínas, VIR-D2 y VIR-D1, las cuales se encargan de cortar y relajar la doble cadena. Esto genera como consecuencia una hebra complementaria. La proteína VIR-D2 se une a la hebra T en su extremo 5'. Adicionalmente, otras proteínas, VIR-E2, forman una estructura semejante a un cordón telefónico con la hebra de ADN. Estos tres elementos se encargan de formar el complejo de transferencia de DNA-T. Etapa 4. En el caso específico de la bacteria Arobacterium tumefaciens, el pilum, que es una estructura en forma de filamento, se proyecta de la superficie de la bacteria hacia el exterior. El pilum se encuentra formado por proteínas VIR-B2 y VIR-B5, así como por otras proteínas, principalmente VIR-B4 y VIR-B11. Estas tienen actividad de ATPasas, lo cual logra que cuando se transporta el complejo de transferencia de DNA se produzca energía en forma de adenosín trifosfato o ATP. VIR-B7 y VIR-B9 son otras proteínas involucradas, junto con VIR-B6, que se encargan de formar un canal de transporte en la membrana celular bacteriana.
Etapa 5. En esta etapa es cuando ocurre la integración del DNA-T al genoma de la célula vegetal. Esta integración no se ha definido de manera completa. Algunos descubrimientos aislados permiten dar una explicación de manera general. Por ejemplo, se ha encontrado que la proteína BIRD2 posee adicionalmente una actividad de ligasa. La ligasa es una enzima que une fragmentos de DNA y de integrasa, mientras que BIR-E2 parece estar involucrada en el proceso de integración. No se sabe si existen otros factores ni cuál podría ser su actividad, aunque los últimos reportes indican una participación activa de diferentes proteínas vegetales en este proceso, ya sea como proteínas chaperonas o como componentes de la maquinaria celular para la reparación del DNA. Factores de virulencia de Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium utiliza un mecanismo similar a la conjugación para la transferencia de su DNA-T oncogénico. Dicha transferencia se media por el sistema de secreción tipo 4. Este transportador es crítico para los diferentes procesos de patogénesis, ya que se encarga de exportar factores de virulencia importantes a través de la membrana de la bacteria. El sistema de secreción tipo 4 de Agrobacterium tumefaciens está compuesto por aproximadamente 11 proteínas, todas codificadas por el operón VIR-B y al menos una proteína del operón VIR-D. Entre los factores de virulencia de Agrobacterium tumefaciens podemos resaltar a VIR-D4, que es requerido para la formación del biliovirulensia. Esta proteína se encarga de actuar como un acoplante entre el sistema de secreción tipo 4 y el DNA-T de VIR-D2. VIR-B1. Esta permite disolver la membrana de peptidoglicano de la pared bacteriana y puede participar en el contacto célula a célula. VIR-B3 y VIR-B4, que son las encargadas de promover el ensamblaje del biliovirulencia. VIR-B6, que media la formación de los complejos VIR-B7 y VIR-B9. VIR-B7 y VIR-B9 están requeridos para la biogénesis del pili-T y del canal de secreción. VIR-B10 se ubica transmembranalmente y su función es desconocida. Biología se llama secreción al proceso por el que una célula o un ser vivo vierte al exterior sustancias que realizan su función fuera de la célula. El acto de verter una secreción se llama segregar y la secreción es inicialmente un proceso celular en el que determinadas sustancias pasan del citoplasma al exterior por ósmosis o exocitosis. Esto último únicamente se encuentra en las células eucariotas. Agrobacterium tumefaciens es una bacteria que tiene un sistema de secreción tipo 4. ¿Qué es un sistema de secreción tipo 4? El sistema de secreción tipo 4 es una vía recientemente identificada. Esta es homóloga a los sistemas de conjugación y al sistema VIR-B de Agrobacterium tumefaciens, que se encarga de facilitar la translocación de DNA. Este sistema es un transportador versátil que secreta tanto ácidos nucleicos como proteínas. El sistema modelo o prototipo para ejemplificar esta maquinaria de secreción es el del transporte de DNA oncogénico o DNA-T y proteínas efectoras hacia el núcleo de células de planta por el fitopatógeno Agrobacterium tumefaciens. Este sistema consiste de 12 componentes denominados de VIR-B1 a VIR-B11 y VIR-D4, que transfieren el complejo proteína-DNA en un solo paso desde el citoplasma bacteriano hasta la célula eucarionte a través del pilus T. Manual de sistemática de arqueas y bacterias de Verges define Agrobacterium tumefaciens como un bacilo negativo móvil por entre 1 y 4 flagelos perítricos aeróbico. La mayoría de las cepas pueden crecer bajo tensiones de oxígeno reducidas en tejidos vegetales. Su temperatura óptima para el crecimiento es de entre 25 y 28 grados Celsius. Las colonias son generalmente convexas, circulares, lisas, no pigmentadas, a beige claro. Es usualmente catalasa positiva, por lo general oxidasa positiva, eurasa positiva y no productora de indol.
Muchísimas gracias por la atención prestada.